Es Ricardo Speciale, ya un poco con los compañeros, amigos, cardiólogos, nos hemos presentado y bueno, el objetivo de las charlas estas siempre es educar a la comunidad y al equipo de salud. No tienen un rigor científico médico, obviamente, porque no es una charla destinada a médicos. Pero bueno, todas estas cosas que les viene hablando los doctores creo que son importantes para todos, para que conozcamos y podamos difundir todas estas cosas que son muy importantes para toda la población. Bueno, yo voy a tocar un tema que son los fármacos hipertensores. He elegido una serie de medicamentos, de fármacos, que comúnmente usados en muchos pacientes, incluso van a ver que ustedes pueden tener familiares, ya vamos a ver en el desarrollo de las diapositivas, que tengan determinadas patologías y que estén tratados con este tipo de fármacos y cómo interfieren o pueden interferir en el control de la presión arterial. Bueno, esto es un poco para destacar lo que les decía. Hay muchos fármacos que hacen que hagamos un diagnóstico erróneo de hipertensión. Hay gente que empieza a tomar determinado fármaco con una indicación médica, le sube la presión y le estamos diagnosticando hipertensión cuando no lo es porque es secundario al fármaco. En los pacientes hipertensos, muchos fármacos provocan un aumento extra de la presión arterial que tenemos que saberlo nosotros para saber controlar, saber si tenemos que suspender ese fármaco que está provocando eso y no caer en la trampa, digamos, de decir, bueno, le aumentó la presión y le empezamos a meter más medicamentos porque sí. Hay un grupo, como decía el doctor Mauro Ruiz al principio, sobre la incidencia de la hipertensión arterial. En nuestro país, en general, uno de cada 3 a 4 personas es hipertensa. Y dentro de ese grupo hay un grupo que se llama hipertensión secundaria, que es secundaria al uso de un fármaco. Y a veces, sacando ese fármaco, podemos normalizar la presión arterial o a veces nos hace hacer diagnósticos erróneos también. Decir, bueno, usted es hipertenso porque está tomando el otro fármaco y no lo es. Bueno, aquí un poco en nuestro país los datos, cuáles son los fármacos, digamos, más usados o empleados, ya sea por prescripción médica o por que el paciente directamente los toma. Hoy ustedes ven que a las propagandas de los fármacos para ir a comprarlo así nomás en cualquier lado está a la orden del día, a veces algunos sin prescripción médica. Así que bueno, en primer lugar están los antiinflamatorios, lo que se llama AINES, eso quiere decir antiinflamatorios no esteroideos. Son los antiinflamatorios comunes que usamos todos los días, que podemos tomar cualquiera de nosotros. Después están los antigripales, muy usados en esta época también, y los anticonceptivos. Y en general, por frecuencia de uso, siguen siendo los antiinflamatorios los primeros. Curioso el segundo grupo, antidepresivos. Ya vamos a tocar bien el tema. Y en tercer lugar, los corticoides. Después siguen una serie de fármacos que ya lo vamos a ver, que no son tan comunes, pero que, bueno, los nombro ahí por la importancia que tienen. Los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios producen su principal mecanismo por el cual hacen aumentar la presión, es la retención de sodio y agua. Por eso lo he destacado. Ya van a ver que la mayoría de los fármacos tienen en común ese efecto colateral. Retienen sodio, agua y de esa forma hacen aumentar la presión arterial. Por eso cuando controlemos, los agentes de salud controlen un paciente que le preguntan si viene tomando algún antiinflamatorio, tienen que saber que esa puede ser potencialmente la causa de su hipertensión o presión arterial no controlada. Por eso a este tipo de pacientes hay que decirle controle más frecuentemente su presión arterial, ajuste la sal, porque justamente los antiinflamatorios retienen sodio y agua, trate de comer con menos sal o sin sal, y saber que la mayoría o todos los antiinflamatorios interfieren en la acción
de los medicamentos que bajan la presión arterial, excepto un grupo que se llama bloqueantes cálcicos, no viene al tema, que son donde los que menos interfieren. Pero después en todos los antihipertensivos, este tipo de los antiinflamatorios hacen aumentar la presión arterial. Bueno, esto un poco de números, digamos. Fíjense que hasta 14 milímetros de mercurio pueden aumentar los antiinflamatorios la presión arterial. Es mucho. Es mucho. Y en los normotensos, o sea, la gente que no es hipertensa, pueden hacerla aumentar en 5 milímetros de mercurio. Y aquí está una listita de algunos de los antiinflamatorios más comunes que uno usa, digamos, en la práctica. Fíjense el ibuprofeno, que es algo de venta libre, que todo el mundo lo usa. Aumenta en 6.5 milímetros de mercurio la presión arterial. Bueno, después está el piroxicam, el naproxeno. El que menos es el grupo de letoricoxib. No he puesto los nombres comerciales por una cuestión, bueno, de no tener como intereses sobre qué laboratorio sí o no, pero bueno, he puesto las drogas para que más o menos se sepa. Pero el ibuprofeno se sabe que es algo muy común y fíjense cómo puede llegar a aumentar la presión arterial. Los antidepresivos. Los antidepresivos, hasta no hace muchos años atrás, era un grupo de fármacos que, digamos, en general para los cardiólogos, los médicos en general, era muy exclusivo de los psiquiatras, por así decirlo. Y como que no tenía mucha relación con el resto de la farmacología. Hoy en día se sabe que los antidepresivos hacen aumentar, hay unos grupos que hacen aumentar la presión arterial. Tenemos una alta prevalencia de depresión en la población general, es el 17%, y seguramente muchos de ustedes tendrán familiares tratados con antidepresivos por trastornos, en fin, bipolares, de ansiedad, de depresión. Y hoy en día constituye un factor de riesgo cardiovascular la depresión. O sea, los enfermos que tienen, los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular, supongamos que han sufrido un infarto, han sido operados por una cirugía cardíaca, tienen una incidencia del 40% de depresión a lo largo de la vida. Es mucho, es mucho. Bueno, estos fármacos en asociación con la pseudoefedrina, también un fármaco muy usado, descongestivos nasales, antigripales, producen un aumento severo de la presión arterial. Ahí he puesto, digamos, los grupos, no viene al caso nombrarlos y ahondar en la farmacología, pero he puesto los grupos de fármacos psiquiátricos que normalmente hacen aumentar la presión arterial. Pero ustedes se tienen que llevar el concepto de que en asociación con la pseudoefedrina, los descongestivos antialérgicos producen mucha hipertensión y a veces también con ciertos alimentos, queso, cerveza y frijoles. Fíjense, con ese tipo de alimentos también la gente que está tomando los antidepresivos tiene que tener cuidado y nosotros tenemos que tener consideración de advertirle, mire, no coma tanto queso, no tome tanta cerveza si está con el antidepresivo, para que no le suba la presión arterial. Bueno, los corticoides, bueno, es un grupo muy usado en medicina, en distintas patologías, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, enfermedades del colágeno, en traumatología, los pacientes con artrosis, artritis, pacientes que han sido trasplantados, bueno, tienen múltiples usos, muy buenos, pero con muchos efectos colaterales. Entre esos hacen aumentar la presión arterial, hasta un 20%. Estos son los principales, la prednisona, hidrocortisona y metilprednisolona son los más usados, digamos, pero alta incidencia de hipertensión arterial. Y aquí un poco lo que les decía antes, provocan retención de sodio y agua.
los pacientes que tienen tratamiento con corticoides, si ustedes, vuelvo a decir, tienen familiares o amigos, van a notar que en el tratamiento prolongado el paciente se hincha, ahí tienen todos los efectos colaterales bien detallados, entre esos la hipertensión, la retención de líquido, el hirsutismo, que es el crecimiento del vello, las estrías. Bueno, esos son todos los efectos colaterales de los corticoides, no deseados por supuesto, pero que se dan en los tratamientos largos, no porque tomen 2 o 3 días, no pasa nada, digamos, en los tratamientos largos. Los anticonceptivos orales, bueno, todas las mujeres en edad fértil los usan. Hoy en día, en este sentido, ha mejorado mucho la farmacología en cuanto a la incidencia de la hipertensión. Los nuevos anticonceptivos vienen ya en su formulación, tienen un componente estrogénico, los estrógenos, las hormonas femeninas. Estas son las hipertensoras, las que hacen aumentar la presión, y tienen un componente de progestágeno, la progesterona, que es la otra gran hormona femenina. Esa no interfiere con la presión arterial. Combinando esas dos, se ha logrado bajar el riesgo, el aumento de la hipertensión arterial. Hoy, con los nuevos anticonceptivos, la incidencia es de un 13% cada 5 años. Pero fíjense qué diferencia con los antiguos anticonceptivos a base de estrógenos nada más, tenían un 5% de incidencia iniciando el tratamiento. O sea, hay mucha diferencia, por suerte en eso se ha avanzado, pero igualmente hay un grupo de pacientes en las cuales tenemos que tener cuidado porque los anticonceptivos, más esos factores predisponentes, pacientes que han tenido hipertensión gestacional, o sea, durante el embarazo, diabéticas, mayores de 35 años, obesas, y muchas veces esos se combinan en una sola mujer. Así que bueno, a esas, cuando detectamos esas señoras, hay que controlarle muy especialmente la presión arterial para detectar tempranamente y empezar a actuar en consecuencia. Después están las drogas antineoplásicas, otro gran grupo de drogas, los pacientes que tienen tratamiento para el cáncer. Casi todos los antineoplásicos, o por no decir todos, producen hipertensión arterial, entre otros efectos colaterales. Pero hay un grupo que es el primero que he puesto ahí, no importa que se acuerden del nombre, se llama inhibidores del factor de crecimiento endotelial. No viene al caso. La sigla es BEGF. Pero ese grupo en especial es tan hipertensor que se usa la hipertensión para saber si el medicamento está actuando correctamente. Fíjense cómo eleva tanto la presión arterial. Se le empieza el tratamiento, se empieza a controlar la presión, aumenta la presión y decimos, bueno, está actuando correctamente el antineoplásico. A veces son las paradojas de la medicina, como un medicamento, queremos hacer un bien curando un cáncer, pero tiene sus efectos colaterales que hay que empezar a tratarlo. Obviamente que esto ya está todo estudiado y cuando los oncólogos van a administrar estos medicamentos ya le advierten al cardiólogo, mire, vamos a empezar con tales drogas, controle y si detecta hipertensión hay que empezar a tratarla rápidamente para que no tenga consecuencias sobre el corazón. Y otro antineoplásico, la ciclosporina, también muy usado en los pacientes con trasplante, hace aumentar la presión en 5 a 11 milímetros de mercurio, o sea, son todos muy hipertensores. Por último, la eritropoyetina, los pacientes en diálisis, también alguno tendrá algún familiar, amigo, lo que sea, o conocido, que, bueno, desgraciadamente por alguna causa sus riñones ya no funcionan, está en hemodiálisis crónica y hay que hacerle eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que normalmente la fabrica el riñón, es una hormona natural que su objetivo es estimular en la médula ósea la correcta formación de los glóbulos rojos.
Por eso los pacientes renales rápidamente se anemizan. Entonces hay que hacerles eritropoyetina para mantener un nivel de glóbulos rojos más o menos estable y aceptable para el transporte de oxígeno, pero asumiendo que vamos a levantar la presión arterial. Realmente en estos pacientes nos cuesta mucho mantener una presión arterial estable, porque les sube y les baja, hace oscilaciones muy grandes, la diálisis baja la presión, la eritropoyetina la aumenta. Bueno, es todo un desafío para la medicina. Pero con esto, ¿qué pretendemos de esta charla? Primero, que la gente en general conozca el tratamiento que se le da. No tenga miedo de preguntarle al doctor, doctor, ¿para qué es esto? ¿Qué acciones tiene? ¿Qué hace en mi organismo? Se debe informar a la gente y la gente debe saber qué es lo que está tomando. Nosotros a veces nos topamos, señora, que no me acuerdo, la pastillita azul de la caja verde. ¿Entiende? Y eso a esta altura, digamos, del tiempo en que vivimos, ya no tiene que ser así. No tiene que ser así. El equipo de salud tiene que estar educado también para saber las principales, digamos, fármacos o drogas que producen hipertensión arterial, porque son los que tienen la atención primaria. El primer contacto del paciente es con la enfermera, el agente sanitario que le controla la presión. Bueno, señora, está alta, ¿qué está tomando? Tal cosa. Ah, bueno, probablemente eso le está haciendo, consulte con el doctor, le está haciendo subir la presión. A eso es lo que pretendemos. Y obviamente los médicos nos tendremos que hacer cargo de todo el tratamiento en base a estos fármacos, que quiero dejarle también otra idea, porque hay gente de alumnos de medicina aquí. Por favor, no entremos en eso de que cuando está el otro colega ha puesto una droga, no, decirle que la saque, porque a mí me queda cómodo, para que no me dé problemas. No, es interactuar entre los médicos sabiendo, asumiendo que una droga tiene efectos colaterales, acompañar ese tratamiento, en este caso con antihipertensivos de la mejor forma, y no entrar en ese, chicaneo, de entre médicos que, bueno, no es lo correcto y lo mejor para el paciente. Así que les agradezco la atención. Vamos con la última charla con el doctor Flores.